Epístola de Santiago, capítulos 1 al 3. Santiago es una epístola que apareció hace más de 2 años en mi vida, que la verdad es una epístola cortita, pero con mucha verdad y que me ha dado muchísimas lecciones. Y me hace mucha gracia porque cada vez que la leo, pues yo he pasado por situaciones muy parecidas de que pues actuaba como las personas actuaban antes, actúan ahora y seguirán actuando. Y es, por ejemplo, en el tema de los mandamientos, yo recuerdo antes de mi conversión que yo como que me creé a un Dios a mi medida. O sea, en lugar de amar a Dios tal y como era, como Él me ama a mí, yo amaba a un Dios que yo me había inventado por la cara. Es decir, imaginaos, tenemos los 10 mandamientos, ¿no? Y yo decía, vale, este sí, este no, este sí, no, este no me interesa, este tampoco, pues bueno, pues bien, ¿no? O sea, como cumplo algunos y otros no, pues estará bien así. Pero realmente eso no tiene ningún tipo de sentido, o sea, pues al final estoy siguiendo unos mandamientos que yo misma me he inventado y he decidido cuáles están bien y cuáles no están bien. De hecho, yo recuerdo que decía, bueno, pero es que esto ya pasa, esto es que no está actualizado, lo típico que te dicen de la Biblia, no, es que es un libro muy antiguo. ¿Un libro antiguo? ¿Un libro antiguo? Tú léelo. Léelo y me cuentas. Sí, la cultura puede ser antigua de esa época, o sea, obviamente en este libro también hay muchísima historia de la cultura de aquellos tiempos, pero tú lees lo que hacía la gente, o sea, todas las cosas que sucedían, las situaciones, hermano, es hoy en día, ¿eh? Es hoy en día. Así que, pues bueno, contándoos esto, que luego también indagaré un poquito más, estamos adentrándonos en otro conjunto de libros que son las epístolas católicas, que estas epístolas católicas son un grupo de 7 cartas que no están dirigidas a comunidades o individuos como hacía Pablo, que Pablo lo que hacía era escribir cartas para comunidades o individuos en específico. Pero estas no, estas están dirigidas a toda la Iglesia, es decir, a todos los cristianos en general. Y católica significa universal, de todos y para todos. Lo que hacen estas epístolas es fundamentar los sacramentos como la unción de enfermos y la confesión, refuerzan la tradición apostólica y la interpretación correcta de la Escritura, y también otra de las cosas que hacen es enseñar sobre la fe práctica, el amor y la perseverancia en la verdad. En términos más teóricos, si nos vamos a la definición más teórica, nos dice que son como breves exposiciones y sentencias doctrinales acompañadas de algunas normas prácticas con objeto de defender la pureza de la fe, amenazada por herejías propagadas en el seno de las comunidades cristianas por falsos maestros. Esto sucedía mucho y se nos advierte a lo largo de toda la Biblia de esos falsos maestros que vienen a engañarse y aprovecharse de nosotros. Por eso es importante que sepamos bien y que tengamos una identidad propia, que nos formemos, que estudiemos, que preguntemos, que indaguemos en aquello que nos preocupe. Es muy importante que preguntemos, incluso aquello que nos da vergüenza. O sea, busca una persona de confianza, busca a alguien a quien le puedas preguntar aquello que te inquieta, porque eso también te va a hacer crecer y saber. Por lo tanto, la epístola de Santiago, ¿quién es el autor? Pues es el mismo Santiago. Sabemos que la Biblia para él era familiar por cómo escribe la epístola. Se nota que es una persona que sabe las Escrituras. Santiago es el hijo de Cleofás y de María, la hermana de la Virgen. Entonces, Santiago era pariente de Jesús. Y bueno, puede haber alguna confusión porque en la Biblia el término hermano significa también pariente. No tiene por qué ser su hermano de sangre, sino que se puede estar refiriendo, como dice aquí, a su primo o a alguien cercano de su familia. Entonces, esta es una de las cartas más antiguas del Nuevo Testamento. Fue escrita alrededor del año 45 o 50 después de Cristo. Santiago viene del nombre Jacob, que es hebreo, y esta epístola se acerca mucho al género de la homilía, y los destinatarios son los convertidos del judaísmo, que pues esta carta también lo que pretende, aparte de darles claridad, es darles ánimo en medio de toda la persecución que estaban sufriendo. Estilo exhortativo y catequético, aborda temas prácticos de vida cristiana, como es el combate contra las tentaciones, la importancia de la oración y la confianza en la misericordia divina, y como os comentaba al principio, menciona con claridad el sacramento de la unción de enfermos. Sin embargo, su foco está en el comportamiento cristiano.
Dicen que es el libro de Proverbios del Nuevo Testamento. Proverbios es un libro sapiencial del Antiguo Testamento, pues se ve que este tiene muchas referencias y mucha inspiración en este libro de Proverbios, por eso le llaman el Proverbios del Nuevo Testamento. Santiago fue un pilar y ejemplo en tiempos difíciles, fue un personaje muy importante en la Iglesia naciente, ya que fue obispo de Jerusalén. El libro de Hechos de los Apóstoles nos habla de él y el libro de Gálatas. Fue el líder de la Iglesia Madre Mesiánica en Jerusalén, en la primera comunidad cristiana, y en el contexto lo que estaban haciendo es soportar una hambruna, pobreza y persecución. Es un resumen de la profunda sabiduría de él, de Santiago, y tiene dos influencias principales. La primera, la enseñanza de Jesús, que se basa bastante en el Sermón del Monte. Si recordamos el Evangelio de Mateo, capítulos 5-7, pues allí Jesús da unas enseñanzas en el monte. Y luego también otra de su influencia, la acabo de comentar, que es el libro de Proverbios, especialmente los capítulos del 1 al 9. Entonces, esta suma, la enseñanza del monte y los proverbios, sería un igual a ¿qué trata esta carta? Discursos de sabiduría breves, llenos de metáforas y frases cortas. Así que bien, esta carta, como los llama ellos, a los que van dirigidos, son las 12 tribus de la dispersión, que son los cristianos de origen judío dispersos en el mundo grecorromano. Sí que es verdad que una cosa interesante de esto es que hay pensamientos y expresiones preferidos de Jesús que parecen proceder de la tradición oral más que de las enseñanzas escritas. Es decir, antes, cuando evangelizaban, no solían evangelizar a raíz de libros, eso vino un poco después. Generalmente cuando salían a evangelizar era de forma oral, salían a las calles a predicar, a hablar sobre el reino de los cielos, a hablar de Jesús, del Mesías que había venido. Y una palabra que se repite bastante en esta epístola es perfecto, que se repite hasta 7 veces. Y esto significa plenitud, o sea, lo que nos quiere decir con perfecto se refiere a plenitud e integridad, a vivir una vida completamente íntegra donde tus acciones siempre son consistentes con los valores y creencias que has recibido de Jesús. Una de las cosas que veremos es que lo que te hace hacer es elegir entre la confianza o la ansiedad. O sea, es algo que todos los días nos enfrentamos a ello. Si queremos elegir la ansiedad o la confianza, descansar en el Señor y dejar que el Señor se ocupe de todo aquello que nos preocupa. Así que bien, o sea, yo estos 3 primeros capítulos, lo que más me ha impactado y con lo que más me quedo es primero el cómo habla de esa felicidad y que les dice, cuando vengan tribulaciones, sentíos dichosos de ella, porque esto os va a enseñar mucho y esto es buena señal. O sea, claro, tú lo lees y dices, estos están locos, o sea, ¿por qué me tienen que venir tiempos difíciles para aprender? O sea, no, o sea, es lo último que quiero. Pero lo que le está diciendo aquí es que a raíz de esas tribulaciones, esas pruebas producen paciencia y la calidad de la fe es lo que también la produce. Y entonces esa paciencia ha de culminar en una obra perfecta. También otra de las cosas que te dice es, si tú careces de sabiduría, que es algo que también se centra mucho este libro, pídela a Dios con fe, sin vacilar. Es decir, no la pidas y ya está, sino si pides, pide con fe, que también otra de las cosas que nos enseña esta epístola es a pedir con esa certeza, con esa fe. Luego, otra de las cosas que así me ha llamado la atención es ya no solo leer la palabra, escucharla, sino aceptarla, recibirla en tu corazón y ponerla por obra. No te puedes contentar solo con oírla. De hecho, dice que cada uno sea diligente para escuchar y tardo en hablar y para la ira. Que esto es una manera de estar centrado a los demás. Y luego, cuando vuelvo a hablar de la palabra, es recibid con docilidad la palabra sembrada en vosotros, que es capaz de salvar vuestras vidas. Otra de las cosas que más me impacta es el respeto hacia todos, sean de la clase social que sean, no solo que tengan preferencia por los ricos, por aquellos que tienen dinero, sino también por aquellos que no tienen nada. O sea, al final lo que nos recuerda Santiago es que debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos y que si cumplimos plenamente este mandamiento, el amar a los demás como a ti mismo, obramos bien.
pero en el momento en que hacemos acepción de personas, que es discriminar a los demás, cometemos pecado y somos condenados por la ley como transgresores. Y aquí es lo que os comentaba de eso de esta sí, esta no, esta sí, esta no, que es lo que hacía yo. Pues esto es lo que decía Santiago, que quien observa toda la ley pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos, porque no tiene ningún sentido que diga, vale, no matarás, de acuerdo, no mato, pero estoy deshonrando por otro lado a mi padre y a mi madre. O lo que pone aquí en el ejemplo, pues el que dijo no adulteres dijo también no mates. Si no adulteras pero matas, eres transgresor de la ley. O sea, hablad y obrad tal como corresponde a los que han de ser juzgados por la ley que nos hace libres. Algo que también destaca, la ley da libertad y la ley fue creada para nuestra libertad, para que no seamos esclavos de nada. Y esto se nos ha dado toda la vuelta porque parece que si tú haces la ley eres esclavo de esa ley, pero es todo lo contrario. O sea, se han invertido los roles. Por eso también hay que estar muy atento y estudiar siempre y saber qué es aquello que está bien y qué está mal. Y aquello que es la verdad y que no es la verdad. Y el engaño siempre está presente. Por eso hay que estar siempre alerta, vigilantes y con mucho cuidado. La fe y las obras. Este es un tema muy crítico. Y es algo que dice Santiago, que la fe sin obras está realmente muerta. O sea, no tiene ningún sentido. La fe sin obras es estéril. O sea, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. No tiene ningún tipo de sentido. Y pone a dos ejemplos, que son dos ejemplos preciosos, porque, ojo, pone de ejemplo a Abraham, que es el padre de los judíos, y pone de ejemplo a una prostituta, que es Rahab. Ella era una gentil. O sea, fijaos que en este libro habla de personas importantes como fueron Abraham, Job, Elías, y también habla de Rahab, que era una prostituta. Fijaos el impacto que tuvo que tener en esa época que Santiago escribiese como ejemplo a esa mujer, porque en esta época era inviable que una mujer estuviese en un libro. Pues fijaos que Santiago la puso como ejemplo, porque era un ejemplo admirable. ¿Qué hizo Rahab? Lo que hizo fue acoger a aquellos judíos que necesitaban ser acogidos y los acogió amistosamente. Y, o sea, que lo que nos habla de Rahab es que su fe se mostró ser una fe viva debido a que hizo algo, demostró su confianza en Dios y ella fue justificada por las obras. Y, o sea, ella era gentil, ella no era judía, ella era gentil y aún así demostró pues esa fe a raíz de las obras. Y Abraham, lo que está diciendo aquí es que la fe cooperaba con sus obras y por las obras la fe alcanzó su perfección. Es decir, lo que nos dice es, ¿no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras y por las obras la fe alcanzó su perfección? Entonces, pues aquí también nos hace ver esto, que la fe sin obras está muerta. El capítulo 3 también toca un tema muy, pero que muy conflictivo y un tema que nos pasa a muchas personas, la primera es a mí. Y se titula Contra la intemperancia en el hablar. Y habla de la lengua, de nuestras palabras, que pues pueden dar vida y quitarla, porque las palabras hacen mucho daño. O sea, seguramente tú tengas marcadas palabras que alguien te ha dicho a lo largo de toda tu vida, da igual que seas de pequeñito o hace unos meses, pero que se te quedan clavadas y no se te van nunca. Al igual que palabras de ánimo que también te ha dicho alguien en un momento que lo has necesitado y que esas palabras a lo mejor te alientan y te animan y te impulsan a ser quien eres hoy, gracias a recordar esas palabras. Entonces lo que nos dice de la lengua es, aunque es un miembro pequeño, puede alardear grandes cosas. La lengua es fuego, la lengua puede contaminar todo el cuerpo. Habla de que el hombre, pues podemos domar toda clase de fieras, aves, reptiles y animales marinos. Y de hecho, estos han sido domados. Sin embargo, ningún hombre ha podido domar la lengua, pues es un mal turbulento y está llena de un veneno letal. Y ojo al versículo 9 de este capítulo 3, porque o sea, es que es una locura. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, hechos a imagen de Dios. De una misma boca proceden la bendición y la maldición. Esto, hermanos míos, no debe ser así. O sea, no tiene ningún sentido que por un lado estés alabando a Dios con tu misma boca y
con tu misma boca estés insultando y pues clavando espadazos a todos los demás y haciéndoles daño. O sea, al final no nos damos cuenta, pero con las palabras hacemos mucho daño sin darnos cuenta. Por eso es muy importante, si es una persona, por ejemplo, a mí me pasa que yo hago mucho daño sin darme cuenta con mis palabras, que seas consciente de ello lo primero y que luego sepas pedir perdón. Porque eso es lo que va a marcar la diferencia en ti. Porque nadie es perfecto, todos tenemos alguna cosilla u otra, pero lo que nos dice cómo somos es aquello que hacemos cuando hemos fallado. Entonces, una de las cosas que decía el estudio es que si tenemos control sobre nuestra lengua, es un indicio de que tenemos control sobre nosotros mismos. Cualquiera que pueda controlar la lengua puede refrenar todo el cuerpo. Y por último, el capítulo 3 concluye con la verdadera y la falsa sabiduría. Ojo aquí. Primero dice que es importante demostrar con buena conducta, con las obras inspiradas en la humildad que da sabiduría. O sea, sobre todo, demostrar. Porque lo que decimos indica lo que somos. Es lo que Jesús enseñó en el Evangelio de San Mateo, que las palabras de un hombre son una revelación confiable de su carácter interior. La sabiduría que viene de lo alto es sobre todo pura, pero también pacífica, indulgente, dócil, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. Los que procuran la paz siembran en paz frutos de justicia. De modo que en estos 3 capítulos muestra la importancia de la fe, de la oración, de la paciencia, de la sabiduría, de que si no tenemos, que no tengamos vergüenza de pedírsela a Dios, que la pidamos con fe, sin vacilar. También lo que nos aclara con esto es que Santiago está completamente seguro de que Dios la concederá, pues Dios da a todos generosamente y sin echarlo en cara. Dios es infinitamente generoso, bondadoso, dador. O sea, y luego, otra de las cosas que nos he contado es que Dios pone al hombre en la prueba, pero no le induce al mal. El que es el responsable de su falta es el pecador. Es decir, cuando nosotros pecamos, pecamos porque nosotros lo elegimos. Dios nunca te va a llevar a pecar, nunca. Entonces, dice, más bien cada uno es probado, arrastrado y seducido por su propia concupiscencia, que una vez concebida da luz al pecado, y el pecado una vez consumado engendra la muerte. Así que bueno, también otra de las cosas aquí en el resumen es el aceptar la palabra y esta palabra ponerla por obra, que esto nos dará esa felicidad, el que aceptemos a todos, sean quienes sean, de cualquier estatus social, raza, religión, que los amemos a todos y que obremos el bien. Luego, la fe sin obras no tiene ningún tipo de sentido. Y de esto os quería comentar un poquito porque esta frase es muy famosa, la de la fe sin obras está muerta. Porque la fe verdadera se manifiesta en las acciones. No tiene sentido que yo te diga creo en Dios y me veas por ahí pues asesinando a personas. No tiene ningún tipo de sentido. O sea, van a decir, pues menuda católica o menuda cristiana, no tiene ningún sentido. Y bueno, así como curiosidad, Lutero llamó a Santiago, a esta epístola, la epístola de paja, porque no concordaba con su idea de la sola fe. Sin embargo, este pasaje lo que hace es apoyar la enseñanza católica de que somos salvados por gracia, pero la fe debe expresarse en obras como puede ser la caridad, como Jesús nos ha enseñado. O sea, Jesús no vino al mundo para enseñarnos simplemente a tener fe en el Padre y aceptar la voluntad del Padre, sino también a obrar el bien, a amar a todos y de hacerlo todo con y por amor. Y por último, no olvidemos el peligro que tiene nuestra lengua, que puede dañar a muchas personas y que al final lo que dice quién es lo que haces después. No olvides nunca y no te canses nunca de formarte, de preguntar, de indagar en cualquier tema. Es muy importante y esto también te favorecerá a ti para tu crecimiento personal. Pues espero que hayáis aprendido un poquito más, de que pues no os pase como a mí, que os hagáis un Dios a vuestra medida, sino que ¿cómo conozco a Dios? Leyendo las Escrituras es una forma maravillosa de conocer cómo es Dios y su carácter. O sea, yo a lo largo de toda la Biblia estoy aprendiendo que Dios es un Dios que me ama incondicionalmente, una entrega, un amor que no pide nada a cambio, que da gratuitamente, que lo da todo por mí. Es un Dios que me perdona, es un Dios justo, que hace justicia, es un Dios generoso, dador, bondadoso. Es un Dios
es un Dios de paz, es un Dios de luz, o sea, es una maravilla. Y eso es lo que te recomiendo, que si quieres conocer a Dios, la mejor manera y la más íntima y más personal y más bonita de tú con Él es leyendo la Biblia. Muchísimas gracias por estar aquí de todo corazón. Espero que tengas muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.